Todo comenzó una noche aparentemente tranquila, cuando Alejandro Fernández salía de una presentación privada en una exclusiva zona de la ciudad. El Potrillo, como es conocido mundialmente, caminaba hacia su vehículo de lujo acompañado de su equipo de seguridad habitual. Las calles estaban prácticamente vacías, solo se escuchaban los pasos resonando en el pavimento y el murmullo distante de la música que aún se filtraba desde el lugar donde había ofrecido su show. Era cerca de la medianoche cuando las luces azules y rojas comenzaron a parpadear a sus espaldas. Un vehículo oficial se acercaba lentamente, como si fuera parte de una rutina nocturna más. Alejandro, acostumbrado a este tipo de encuentros debido a su estatus de celebridad, no le prestó mayor atención inicialmente. Su chofer disminuyó la velocidad y se detuvo en el costado de la avenida, esperando que fuera solo una verificación de documentos rutinaria. El oficial descendió de su patrulla con pasos firmes y decididos. Era un hombre de mediana edad, con uniforme impecable y una expresión seria que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones de hacer cumplir la ley sin excepciones. Se acercó directamente a la ventana del conductor, pero sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia donde se encontraba Alejandro en el asiento trasero. «Documentos, por favor», dijo el oficial con voz autoritaria, extendiendo su mano hacia el chofer. Pero algo en su tono y en la manera como observaba al cantante sugería que esta no sería una revisión ordinaria. El ambiente dentro del vehículo comenzó a tensarse gradualmente. Alejandro, quien había estado revisando su teléfono móvil, levantó la vista y se encontró con la mirada penetrante del oficial. En ese momento, algo cambió en su expresión. Tal vez fue el cansancio de una larga jornada de trabajo, o quizás la presión constante de estar siempre bajo el escrutinio público, pero su rostro mostró una mezcla de fastidio y desafío que no pasó desapercibida. ¿Hay algún problema, oficial?, preguntó Alejandro desde su asiento, con un tono que bordeaba entre la curiosidad y la impaciencia. El oficial se inclinó ligeramente para poder verlo mejor a través de la ventana, y en ese momento la tensión en el ambiente se volvió palpable. Lo que sucedió después cambiaría completamente el curso de esa noche y se convertiría en uno de los incidentes más polémicos en la carrera del famoso cantante mexicano. El oficial mantuvo su postura firme mientras examinaba los documentos que le había entregado el chofer. Sus ojos se movían constantemente entre los papeles y el interior del vehículo, como si buscara algo específico. Alejandro, desde su asiento, comenzó a mostrar signos evidentes de impaciencia. Sus dedos tamborileaban contra el cuero del asiento y su respiración se había vuelto más pesada. «Todo parece estar en orden», murmuró el oficial, pero en lugar de devolver los documentos, los mantuvo en sus manos. «Sin embargo, necesito que todos los ocupantes del vehículo desciendan para una inspección de rutina». La petición resonó en el interior del automóvil como una bomba. El equipo de seguridad de Alejandro intercambió miradas nerviosas, sabiendo que su jefe no reaccionaría bien a esta solicitud. «¿Inspección de rutina?», respondió Alejandro con una sonrisa sarcástica que no ocultaba su molestia. «Oficial, creo que usted sabe perfectamente quién soy. No veo la necesidad de toda esta teatralidad». Su voz había adquirido un tono más elevado y sus manos gesticulaban con mayor intensidad mientras hablaba. El oficial, sin inmutarse por la identidad del cantante, dio un paso más cerca del vehículo. «Señor Fernández, el hecho de que usted sea una figura pública no lo exime de cumplir con los procedimientos legales. Le solicito nuevamente que descienda del vehículo». Su tono se había vuelto más autoritario, y su postura corporal indicaba que no estaba dispuesto a ceder ante ningún tipo de privilegio. La respuesta de Alejandro fue inmediata y explosiva. «¿Procedimientos legales? ¿En serio me está hablando de procedimientos legales a mí?». Se inclinó hacia adelante, acercándose a la ventana. «Yo pago más impuestos en un mes de lo que usted gana en un año. Creo que merezco un poco más de respeto». Sus palabras cortaron el aire nocturno como cuchillas afiladas. El oficial permaneció impasible ante la provocación. «Señor, le repito por última vez, descienda del vehículo o me veré obligado a tomar medidas adicionales». Su mano se movió instintivamente hacia su radio, como preparándose para solicitar refuerzos si la situación escalaba más. ¿Medidas adicionales? Alejandro soltó una carcajada amarga. ¿Acaso no tiene nada mejor que hacer que molestar a ciudadanos honestos que van camino a casa después de trabajar? La tensión había alcanzado un punto crítico, y lo que vendría después marcaría el punto de no retorno en esta confrontación nocturna. La situación había llegado a un punto donde cualquier palabra podría desencadenar una explosión. Alejandro, claramente irritado por la insistencia del oficial,
decidió abrir la puerta del vehículo de manera brusca. El sonido metálico resonó en la noche silenciosa como un disparo. Se bajó del automóvil con movimientos decididos. Su estatura imponente se alzó frente al oficial, y por un momento ambos hombres se miraron directamente a los ojos. ¿Sabe qué, oficial?, comenzó Alejandro con voz temblorosa de ira contenida. Estoy cansado de este tipo de abusos. Ustedes se creen con el derecho de intimidar a la gente solo porque portan una placa. Sus brazos se cruzaron sobre su pecho, adoptando una postura desafiante que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones de confrontar la situación. El oficial, manteniendo su profesionalismo a pesar de la provocación, respondió con calma calculada. Señor Fernández, le sugiero que modere su tono. Estoy cumpliendo con mi deber y usted está interfiriendo con un procedimiento policial. Sus palabras fueron medidas, pero su postura corporal se había endurecido notablemente. ¿Interferir? Alejandro elevó su voz considerablemente. ¿Interferir con qué exactamente? ¿Con su necesidad de sentirse importante deteniendo a alguien famoso? Comenzó a caminar en círculos pequeños, gesticulando ampliamente con sus manos. Esto no es más que un show barato para alimentar su ego. La acusación golpeó un nervio sensible en el oficial. Señor, le advierto que está cometiendo un error muy grave. Mi trabajo no tiene nada que ver con quién es usted o lo que hace. Su voz se había endurecido y por primera vez en la noche mostró signos de que la paciencia se le estaba agotando. ¿Un error grave? Alejandro se acercó más al oficial, reduciendo la distancia entre ambos a menos de 1 metro. El único error aquí es que usted piense que puede tratarme como si fuera un delincuente común. Yo he construido mi carrera con sudor y talento, no como algunos que se esconden detrás de una placa para abusar de su autoridad. Las palabras de Alejandro resonaron en el aire nocturno como una declaración de guerra. El oficial apretó la mandíbula. Sus nudillos se blanquearon al cerrar los puños, y en ese momento ambos hombres supieron que habían cruzado una línea de la cual no había retorno posible. El oficial respiró profundamente, como si estuviera reuniendo toda su paciencia restante en un último intento de mantener la situación bajo control. Señor Fernández, le doy una última oportunidad de cooperar pacíficamente. Retírese a su vehículo y permita que termine mi trabajo sin más interrupciones. Su voz sonaba firme, pero se podía detectar una nota de advertencia final en sus palabras. Alejandro, sin embargo, había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. La adrenalina corría por sus venas y su orgullo herido no le permitía ceder terreno. ¿Sabe qué le digo, oficial?, comenzó con una sonrisa despectiva. Usted puede tomar su autoridad y metérsela donde le quepa. Yo no voy a permitir que me trate como si fuera un criminal. Las palabras cayeron como una bomba en el ambiente tenso. El oficial, que hasta ese momento había mantenido una compostura admirable, sintió como si algo se hubiera roto dentro de él. Señor, acaba de cometer un grave error, respondió con voz peligrosamente baja. Está bajo arresto por desacato a la autoridad y obstrucción del trabajo policial. ¿Arresto? Alejandro soltó una carcajada que sonó más histérica que divertida. ¿En serio me van a arrestar? ¿Sabe usted con quién se está metiendo? Su dedo índice se alzó amenazadoramente hacia el rostro del oficial. Yo conozco gente muy importante en este país. Una llamada mía y usted estará patrullando las calles más peligrosas de la ciudad. La amenaza fue la gota que derramó el vaso. El oficial, manteniendo su profesionalismo pero con determinación férrea, comenzó a desenganchar las esposas de su cinturón. Señor Fernández, dé la vuelta y coloque sus manos detrás de la espalda. Su voz había adquirido un tono que no admitía discusión. ¿Está loco? Alejandro retrocedió instintivamente. Usted no puede hacer esto. Esto es un abuso de autoridad. Su equipo de seguridad, que había permanecido como espectadores silenciosos, comenzó a moverse nerviosamente, sin saber si intervenir o mantenerse al margen. Las manos detrás de la espalda ahora, repitió el oficial acercándose con las esposas listas. En ese momento, la realidad de la situación golpeó a Alejandro como un martillo. Lo que había comenzado como una simple verificación de rutina se había convertido en su peor pesadilla pública. Alejandro miró alrededor desesperadamente, como si buscara una salida a la situación que él mismo había creado. Sus ojos se encontraron con los de su equipo de seguridad, quienes permanecían paralizados, sabiendo que cualquier intervención podría empeorar las cosas. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo. Pero su voz fue lo suficientemente alta para que el oficial la escuchara. «Señor Fernández, no haga esto más difícil de lo que ya es.
dijo el oficial mientras se acercaba con paso firme. Dé la vuelta y coloque sus manos detrás de la espalda voluntariamente, o me veré obligado a usar la fuerza necesaria. Su tono era profesional, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. No, usted no entiende. Alejandro comenzó a retroceder. Su voz se quebró ligeramente. Yo soy Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández. No puede tratarme así. Sus manos temblaban mientras gesticulaba frenéticamente. Mañana todos los periódicos van a hablar de esto. Su carrera terminará. El oficial se detuvo por un momento, no por las amenazas, sino por la evidente desesperación en la voz del cantante. Señor, el hecho de que usted sea famoso no lo pone por encima de la ley. Si coopera ahora, esto puede resolverse de manera más digna para ambos. Extendió su mano libre en un gesto que pretendía ser tranquilizador. ¿Dignidad? Alejandro soltó una risa amarga. ¿Dónde está la dignidad en esto? Usted me está humillando públicamente. Miró hacia los edificios circundantes, paranoico de que alguien pudiera estar grabando la escena. Esto va a arruinar mi reputación. Años de trabajo por la basura. Señor, la única persona que está afectando su reputación es usted mismo con su comportamiento, respondió el oficial con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria creciente de Alejandro. Ahora, por favor, dé la vuelta. En ese momento, Alejandro pareció darse cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Su rostro se descompuso, una mezcla de rabia, miedo y humillación se apoderó de sus facciones. Esto es una pesadilla, susurró. Pero finalmente, muy lentamente, comenzó a darse la vuelta. El sonido metálico de las esposas al cerrarse resonó en la noche como una sentencia final. La humillación de El Potrillo había alcanzado su punto máximo. El momento en que las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Alejandro Fernández fue como si el tiempo se hubiera detenido. El equipo de seguridad del cantante se quedó paralizado, completamente incrédulo ante lo que estaban presenciando. Nunca en sus años de trabajo habían visto a su jefe en una situación tan degradante y humillante. Uno de ellos, el más veterano del grupo, se acercó cautelosamente al oficial con las manos visibles. «Oficial, por favor», dijo con voz temblorosa. ¿No hay alguna manera de resolver esto sin tanto escándalo? El señor Fernández está pasando por un momento muy difícil. Sus palabras sonaban desesperadas, como si supiera que el daño ya estaba hecho pero aún albergara esperanzas de minimizar las consecuencias. El oficial, manteniendo su profesionalismo intacto, respondió sin apartar la mirada de Alejandro. Señor, comprendo su preocupación, pero su jefe ha cruzado líneas que no se pueden ignorar. Esto ya no es una simple verificación de rutina. Su mano permaneció firmemente en el brazo de Alejandro, asegurándose de que no intentara escapar. Alejandro, con las manos esposadas a la espalda, sintió como si el mundo se le viniera encima. ¿Saben qué?, murmuró con voz ronca. Ustedes no tienen idea del error que están cometiendo. Cuando mi abogado se entere de esto, van a desear nunca haber nacido. Su tono había cambiado de la histeria a una frialdad calculada que resultaba aún más inquietante. Señor Fernández, el oficial mantuvo su tono profesional. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal. Comenzó a recitar los derechos Miranda mientras algunos transeúntes nocturnos comenzaban a detenerse para observar la escena desde una distancia prudencial. El chofer, que había permanecido en silencio dentro del vehículo, finalmente descendió con el rostro pálido. «Jefe, ¿qué quiere que haga?», preguntó con voz quebrada. «¿Llamo a su abogado? ¿A su familia?». La desesperación en su voz era palpable, sabiendo que esta situación cambiaría todo para todos los involucrados. «Llama a quien tengas que llamar», respondió Alejandro con amargura. «Pero esto no va a quedar así. Esto es solo el comienzo». Su mirada se había vuelto fría y calculadora, como si ya estuviera planeando su venganza. Como si el destino hubiera conspirado contra Alejandro, el sonido inconfundible de motores acelerando comenzó a llenar la noche. Los faros de varios vehículos se acercaban rápidamente hacia la escena, y pronto se hizo evidente que no eran simplemente transeúntes curiosos. Un furgón de una cadena de noticias local se detuvo bruscamente a unos metros de distancia, seguido por otro vehículo de un medio diferente. «¡No puede ser!», exclamó Alejandro al ver las cámaras que comenzaban a descender de los vehículos. Su rostro se descompuso completamente. La realidad de que su humillación sería transmitida a todo el país lo golpeó como un rayo. «¡Apaguen esas cámaras! ¡No tienen derecho a grabar esto!».
Su voz se quebró en un grito desesperado. El oficial, consciente de que la situación se había complicado exponencialmente, llamó refuerzos por radio. Necesito apoyo inmediato en mi ubicación. Tenemos presencia de medios y la situación puede volverse incontrolable. Su voz mantenía la calma profesional, pero era evidente que también estaba preocupado por el giro que habían tomado los eventos. Los reporteros se acercaron con sus cámaras rodando, manteniendo una distancia respetuosa pero capturando cada segundo de la humillación del cantante. «Señor Fernández, ¿puede comentar sobre lo que está sucediendo?», gritó uno de los periodistas. «¿Es cierto que agredió verbalmente al oficial?». «Yo no agredí a nadie», respondió Alejandro con voz ronca, girando su cabeza hacia las cámaras. «Esto es una injusticia. Ese oficial abusó de su autoridad». Sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas de rabia y humillación. «Ustedes están siendo testigos de un atropello». El oficial, viendo que la situación se salía de control, decidió acelerar el procedimiento. «Señor Fernández, necesito que camine hacia la patrulla», dijo con firmeza, guiándolo suavemente por el brazo. «Mientras más rápido coopere, más pronto podremos resolver esto». «Esto es un circo», gritó Alejandro mientras era conducido hacia el vehículo oficial. «Ustedes, periodistas, son buitres, se alimentan de la desgracia ajena». Su caminar era rígido y su rostro mostraba una expresión de derrota total. El equipo de seguridad observaba impotente mientras su jefe era conducido hacia la patrulla, sabiendo que esta noche marcaría un antes y un después en la carrera del famoso cantante mexicano. La puerta de la patrulla se cerró con un sonido metálico que resonó como una sentencia final. Alejandro se encontró sentado en el asiento trasero, con las esposas aún en sus muñecas, mirando a través de la ventana hacia las cámaras que seguían grabando cada segundo de su degradación. Su respiración era agitada, y por primera vez desde que comenzó la confrontación, pareció tomar conciencia real de la magnitud de lo que había hecho. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí mismo. Su voz apenas audible por encima del ruido del motor de la patrulla que comenzaba a alejarse del lugar. «¿Cómo pude permitir que esto llegara tan lejos?». Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar frente al oficial que conducía. El oficial, mirando por el espejo retrovisor, notó el cambio en la actitud de su detenido. «Señor Fernández», dijo con un tono más suave que el que había usado durante toda la noche. «Sé que esto es difícil para usted, pero lo que pasó esta noche fue resultado de las decisiones que tomó». No había malicia en su voz, solo la declaración de un hecho. «Usted no entiende», respondió Alejandro con voz quebrada. «Yo no soy así. Yo no soy una mala persona. Simplemente estoy cansado de que todos esperen que sea perfecto todo el tiempo». Sus hombros se hundieron, y por primera vez en años se veía vulnerable y humano. «Señor», el oficial continuó, «ser famoso no es una excusa para faltar al respeto a la autoridad. Usted tiene una responsabilidad hacia sus fanáticos y hacia la sociedad». Sus palabras eran firmes pero no crueles. «Lo que pasó esta noche va a tener consecuencias, pero cómo manejé las consecuencias depende de usted». Alejandro asintió lentamente, comenzando a procesar la gravedad de la situación. «Mi padre», susurró. «Mi padre va a estar muy decepcionado cuando se entere de esto. Él siempre me enseñó a respetar a la autoridad y a comportarme como un caballero». Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. «Entonces honre su memoria comportándose como el hombre que él quería que fuera», respondió el oficial con una sabiduría que sorprendió a Alejandro. «Esta noche no define quién es usted, pero cómo responda a partir de ahora sí lo hará». El resto del viaje transcurrió en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre una noche que cambiaría muchas vidas para siempre. La llegada a la estación de policía fue un espectáculo que Alejandro jamás había imaginado vivir. Más cámaras, más periodistas, más flashes que lo cegaban mientras era escoltado desde la patrulla hasta el interior del edificio. Cada paso que daba se sentía como una eternidad, y podía escuchar los gritos de los reporteros preguntando sobre lo sucedido, sobre sus declaraciones, sobre su futuro profesional. «Señor Fernández, ¿se disculpará públicamente?», gritó una reportera. «¿Qué mensaje tiene para sus fanáticos?». Las preguntas se sucedían una tras otra, creando un caos informativo que solo aumentaba la humillación del cantante. Una vez dentro de la estación, el proceso burocrático comenzó inmediatamente. «Nombre completo», solicitó el oficial de turno detrás del mostrador, como si no supiera perfectamente quién era el hombre que tenía frente a él. Alejandro, con las esposas finalmente removidas, se frotó las muñecas adoloridas y respondió con voz ronca: «Alejandro Fernández Abarca».
Profesión, continuó el oficial manteniendo una expresión neutra. Cantante, respondió Alejandro, y por primera vez en su vida esa palabra le sonó hueca y sin significado. Domicilio, siguió la rutina burocrática, y Alejandro proporcionó la información solicitada con una resignación que era dolorosa de presenciar. Mientras tanto, en el exterior, los medios de comunicación ya habían comenzado a transmitir las primeras imágenes de la detención. Los teléfonos de la disquera de Alejandro no paraban de sonar, y su equipo de relaciones públicas trabajaba frenéticamente para controlar el daño que se extendía como fuego por las redes sociales. «Necesito hacer una llamada», solicitó Alejandro cuando terminó el proceso inicial. «Es mi derecho». Su voz había recuperado algo de firmeza, como si hubiera encontrado un pequeño refugio en conocer sus derechos legales. «Por supuesto», respondió el oficial dirigiéndolo hacia el teléfono. Alejandro marcó el número de su abogado con manos temblorosas. «Marcos», dijo cuando la llamada se conectó. «Necesito que vengas inmediatamente a la estación central». «Sí, estoy detenido». La conversación fue breve pero intensa. Cuando colgó, Alejandro se encontró solo en una celda temporal, mirando las paredes grises que lo rodeaban. «¿Cómo llegué aquí?», se preguntó, sabiendo que esa pregunta lo perseguiría durante mucho tiempo. 3 horas después, Alejandro Fernández salió de la estación de policía con una expresión completamente diferente a la que había mostrado al entrar. Su abogado había logrado su liberación bajo fianza, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Los videos de su confrontación con el oficial circulaban por todas las redes sociales, y los comentarios de los fanáticos iban desde la decepción hasta la defensa ciega de su ídolo. «Alejandro», le dijo su abogado mientras caminaban hacia el vehículo que los esperaba, «necesitas hacer una declaración pública lo antes posible. Esto puede controlarse, pero necesitas tomar responsabilidad por lo que pasó». Sus palabras eran directas pero comprensivas. «Lo sé», respondió Alejandro con una humildad que no había mostrado en años. «Cometí un error terrible. Falté el respeto a un oficial que solo estaba haciendo su trabajo». Su voz sonaba cansada pero determinada. «Necesito disculparme, no solo con él, sino con mis fanáticos y con toda la gente que me ha apoyado durante mi carrera». Al día siguiente, Alejandro organizó una conferencia de prensa donde, con lágrimas en los ojos, se disculpó públicamente por su comportamiento. «No hay excusa para lo que hice», declaró frente a decenas de cámaras. «Permití que mi ego y mi frustración me llevaran a comportarme de una manera que va contra todo lo que mi padre me enseñó. Quiero pedirle perdón especialmente al oficial», continuó, «quien mantuvo su profesionalismo mientras yo perdía el control. Él es un ejemplo de lo que debe ser un servidor público». Sus palabras sonaban genuinas, nacidas de una reflexión profunda sobre los eventos de esa noche. Meses después, Alejandro se encontró con el oficial en un evento benéfico. Ambos hombres se estrecharon la mano, y el cantante le agradeció por haberle dado una lección que, aunque dolorosa, lo había convertido en una mejor persona. «Esa noche», le dijo, «usted me enseñó que nadie está por encima de la ley, y que el respeto se gana con acciones, no con fama». El oficial sonrió y respondió, «Señor Fernández, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». Esa noche había cambiado a ambos hombres, recordándoles que la humanidad trasciende cualquier título o posición social. La historia de Alejandro Fernández se convirtió en un ejemplo de cómo la humildad puede nacer de la humillación más profunda.